inicio a este culto de adoración y alabanza. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con una hermosa alabanza. Amén. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió,
Biblias, voy a dar lectura a un salmo y este es el Salmo 9 y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Así sea. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. A cada uno de ustedes con un fuerte abrazo, como me gusta. Yo soy de piel, me gusta saludar de esa forma. Saludo a nuestro pastor y su familia. Que el Señor le bendiga en esta mañana, que sea muy bendecido. Ciertamente bastante frío esta semana. Ya se nota ya la edad. Una buena resfriada con carné me dicen que tengo que hacerme, porque ya hay que abrigarse más abrigadito ahora para ir al trabajo. Y bendecido también esta semana por la lluvia. Hemos tenido lluvia aquí en Santiago y bastante falta que nos hacía. Gracias al Señor por ello, gracias al Señor por ello. ¿Y eso qué produce, mis hermanos, a los sureños? Hacer sopaipillita, ¿no? Hacer sopaipillita. Yo llegué en la tarde y activo enseguida la sopaipilla porque, bueno, los sureños somos así, nos gusta la sopaipilla, especialmente cuando llueve. Especialmente cuando llueve. Mis hermanos, muy contento, muy feliz porque el Señor ha sido con nosotros. El Señor es fiel y verdadero. Él permanece con sus hijos y con nuestra iglesia. El Señor sé que la está guardando, la está protegiendo, donde hay momentos difíciles también y quizás hogares, pero el Señor esta mañana va a ser con ellos. Pedimos que su Santo Espíritu sea guiando esta mañana, esta reunión, este hermoso culto que vamos a tener a través de la alabanza y especialmente de su palabra. Mis hermanos, los invito a orar al Señor por su mensaje y por nuestra iglesia. Los invito a inclinar su rostro, solo confirmen ustedes nomás y yo voy a orar delante del Señor. Amén. Amado Dios, vamos a tu presencia a través de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu grande misericordia que tú tienes en nuestras vidas. Señor Jesús, tú no miras nuestros errores ni nuestras faltas, Señor, solamente mira nuestra intención, Jesús. Señor bendito, gracias Padre mío, porque eres bueno. Tu amor es grande, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, por ser tus hijos, Señor Jesús. Oh, amado Dios, gracias por todo lo que nos da, Señor. Cada día nos protege en estos momentos difíciles, pero sin embargo tú nos estás protegiendo, Señor, con tu alas de amor y de misericordia, Señor. Ahora, mi Dios, te pedimos especialmente esta oración, Jesús, por nuestro pastor y su familia, que tú guardes a nuestro pastor y su familia, Señor, que tú lo sigas guardando, sigas protegiendo y librándolo de toda enfermedad, Padre eterno. Líbralo de toda enfermedad, Jesús, amado Dios. Oh, también nuestra iglesia, Señor, guarda nuestra iglesia, Señor Jesús, donde hay angustia, tristeza, Señor Jesús. Oh, Señor, seas tú guardándolo, Padre mío. Mi hermana Bello en Valdivia partió una de sus hermanas, Señor. Te pido, Jesús, que dé paz en su familia, dé paz, consuelo a su familia, Señor Jesús, de mi hermana Bello, Padre eterno. Y también te pido especialmente esta oración, Jesús, también por mi hermano Aarón, Señor, en Valdivia, Señor, que está en el hospital, Señor, te pido por él. Es un hijo amado, hijo tuyo, Señor Jesús. Guárdalo, protégelo tú, Señor bendito. Tu amor es grande y misericordioso, Señor. Te pedimos por él, Jesús, que tú seas con él, ahí donde está en ese lugar, Padre eterno. Ahora, Jesús, guarda nuestro país, Señor. Guárdalos tú, Jesús, los que lo están dirigiendo, los gobernantes. Guarda nuestro país, Chile, Señor Jesús. Seas tú guiando a aquellas personas que están por delante. Y también te pido, Jesús, por nuestros hijos,
Guarda a nuestros hijos también, Señor Jesús. Toca cada corazón, Padre eterno. Jesús bendito, tócalos tú a ellos, Señor Jesús. Guárdalos, guárdalos, protégelos tú. Señor, que en día no muy lejano puedan volver a tus caminos, Señor. Los que no están caminando, te pido por ellos. Jesús, que un día no muy lejano puedan volver a tus caminos, Señor Jesús. Mira a mis hijos, Señor, guárdalos, protégelos tú, Señor, en tu grande amor y misericordia. Ahora, mi Dios, te pedimos especialmente ahora por tu palabra, Señor. Mira a mi hermano Rory, Jesús, que va a dar este mensaje. Seas tú con él, Padre eterno. Guárdalo tú. Seas tú, Señor, bendiciendo su vida. A su esposa, Señor Jesús, su hija que viene en camino. Guárdalo tú, Señor, que salga sanita, Señor, que salga sanita, Señor. Guárdalo tú, Señor, mi Dios, a esa familia, Padre eterno, de mi hermano Rory, Señor Jesús. Oh, Padre celestial, toca cada corazón en esta mañana, Señor. Cada corazón en esta mañana por tu mensaje. Jesús, quizá hay personas por primera o segunda vez, Señor Jesús, que te pedimos por Jesús que toque cada corazón, Señor, que está angustiado, que estés triste. Sea tú, Jesús, dando consuelo, Señor Jesús, en cada uno de ellos, Señor Jesús. Oh, te alabamos, te bendecimos esta mañana, Señor Jesús, y esperando, Jesús, tu hermosa palabra que tú nos vas a dar, Señor Jesús. Todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que hiciste en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que hiciste en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Mis amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Me ha correspondido por la gracia de Dios predicar el bendito Evangelio de Jesucristo y ruego que la unción de su Espíritu Santo sea sobre mi vida para ser de bendición a usted y edificación mediante la poderosa palabra de Dios. Quisiera llevarlos a los Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 15. Romanos capítulo 1, versos del 8 al 15, y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en nuestros corazones. El tema que usaré para predicar es las evidencias de un verdadero siervo de Jesucristo. Las evidencias de un verdadero siervo de Jesucristo. Amados hermanos, es cierto de que el creyente no es salvo por obras, pero también no es menos cierto que el creyente ha sido salvo para buenas obras. Y cuando el creyente ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, él entra en una esfera de servicio y de comunión con aquel que fue siervo también. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en relación a esto diciendo: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy, amados hermanos, su palabra nos va a enseñar 3 características que evidencian a un verdadero siervo de Cristo. 3 características que evidencian a un verdadero siervo de Jesucristo. La primera característica la encontramos en el versículo 8. El siervo de Cristo vive una vida de oración. Déjenme repetir eso. El siervo de Cristo vive una vida de oración en plena comunión con Él. Para el apóstol Pablo, quien es siervo de Jesucristo, lo que desea hacer antes que todo lo demás es glorificar a Dios y expresar su gratitud en oración por los creyentes de la iglesia en Roma. Es decir, los que son de Cristo, los amados de Dios, los santos de Dios. Porque dar gracias a Dios, amados hermanos, sugiere 2 cosas elementales. Cuando tú das gracias a Dios, expresas tu dependencia de Dios. Y cuando das gracias a Dios, expresas tu gratitud hacia Él. Las circunstancias que rodeaban a Pablo al escribir desde Corinto la carta a los romanos no era la más adecuada. Los judíos querían matarlo y el apóstol sabía perfectamente que llegando a Jerusalén lo iban a encarcelar y quizás hasta matar. Pero nada de eso le impedía elevar al cielo acciones de gracias por los santos de Dios y expresar su gratitud por la obra que Dios estaba realizando en medio de su pueblo. Oh, amados hermanos, no importa la situación en que te encuentres, no importa cuán grande o pequeña sea la aflicción que estás viviendo o la enfermedad que azota tu carne, puedes alzar tus ojos al cielo, levantar tus manos y expresar tu gratitud a Dios diciendo: doy gracias a mi Dios, doy gracias a mi Dios, doy gracias a mi Dios. Escucha esto, hermano, y memorízalo en tu corazón. Todo siervo de Jesucristo que vive junto a la cruz puede cantar estos maravillosos y profundos versos del coro que dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que hiciste. Aleluya. Por todo lo que haces. Por todo lo que harás. Puedes levantar tus manos ahora y decir: doy gracias a mi Dios. No importa lo que estoy viviendo, no entiendo lo que estoy pasando, pero quiero expresar mi gratitud, agradecer a mi Dios por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él está haciendo por mí y por lo que Él hará por mí. Alabado Dios. Pablo no se refiere a Dios como a alguien inalcanzable o lejano, sino que le dice: primeramente doy gracias a mi Dios
Oh, aleluya. El Dios omnipotente y eterno es el Dios y Padre personal e íntimo de cada uno de los creyentes que se acercan a Él confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No obstante, Cristo es el mediador a través de quien podemos expresar nuestra gratitud al Padre en oración. Esto es debido a la obra de la cruz que hace posible restaurar la comunión con Dios y expresar en oración nuestra gratitud al dador de la vida mediante el autor de la vida, que es Cristo. Aleluya, único mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que nuestras oraciones son dirigidas en el nombre de Jesucristo, porque a través de su muerte expiatoria podemos ir a la presencia de Dios y llamarle Abba, Padre. El apóstol expresaba su gratitud a Dios y lo hacía por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amada iglesia, creyentes del Señor, santos de Dios, amados por Dios, escuchad esto. La cruz es el fundamento por el cual podemos elevar nuestras oraciones a Dios, quien también es nuestro Padre, ya que por su cruz cada creyente puede venir al trono de la gracia y decir: en primer lugar, antes que todo, doy gracias a mi Dios. Oh, aleluya, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo agradecía a Dios porque los creyentes de la iglesia de Roma proclamaban la fe, pero no solo la proclamaban, sino que también vivían la fe. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos proclamar este evangelio glorioso y bendito que ha transformado a millones de personas. Pero también debemos vivir este evangelio bendito en el poder de su Espíritu. Porque el verdadero siervo de Cristo es capaz de reconocer también la gracia de Dios en aquellas iglesias en la cual no es parte ni de ella ni de su fundación, pero agradece a Dios por la obra que Él hace en aquellos que ni aún conoce. Las formas podrán ser diferentes en cada una de las iglesias. Su liturgia podrá ser diferente. La forma de cantar podrá ser diferente. Pero si son salvos por la gracia, mediante la fe en Jesucristo, hay razón para agradecer al autor de la obra, que es el Dios de nuestra salvación, y decir: doy gracias a mi Dios por todos los santos de Dios que están en estos momentos en tiempos de pandemia proclamando la fe, y no solamente proclamando este evangelio, sino también viviendo el evangelio. Aleluya, doy gracias a Dios por los que predican, doy gracias a Dios por los que están clamando, doy gracias a Dios por los que sirven, por los que están sirviendo a Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo aún en medio de los conflictos, pero estamos aquí. Gracias a Dios porque su gracia hasta aquí nos ha sostenido. Alabado Dios. Te he presentado la primera característica que evidencia a un verdadero siervo de Cristo. Es que éste vive una vida de oración en comunión con Él. La segunda característica que evidencia a un verdadero siervo de Cristo es que el siervo de Cristo desea edificar a los creyentes. El versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El anhelo de Pablo era ver a los creyentes en Roma. Este anhelo, amada iglesia, es más intenso que deseo.
Es una manifestación que sale del alma, un deseo vehemente. Aquí vemos el corazón de un siervo lleno del amor de Dios, en donde el único anhelo es estar con los creyentes de la iglesia en Roma, aun aquellos que él no conocía, pero su único anhelo era estar con ellos. Recordemos que Pablo no conocía a todos los creyentes en Roma. Él no fue el fundador de la iglesia. Sin embargo, el deseo profundo que tenía el apóstol para visitar a los creyentes era con el propósito de comunicar algún don espiritual. ¿Qué significa eso? La razón por la cual desea visitar la iglesia en Roma era para compartir algún don espiritual. Esta frase don espiritual no se refiere a los dones carismáticos que habla en Romanos capítulo 12 o en 1 Corintios capítulo 12, ya que esos dones son entregados directamente por el Espíritu Santo como Él quiere y no por el agente humano. Es decir, escuche esto, ningún hombre puede impartir a otro un don del Espíritu. Por lo tanto, esta frase don espiritual se refiere a la edificación y consolidación de la iglesia en Roma por medio de la predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la exhortación del Evangelio, el consuelo que trae el Evangelio y la oración mutua. En términos prácticos, el apóstol Pablo deseaba con todo su corazón ser de bendición para sus hermanos en Roma, compartiendo algún don espiritual mediante el Evangelio de Cristo para edificación y consolidación de los creyentes. El resultado de compartir la palabra de Dios expresado anteriormente como algún don espiritual por medio de la predicación o enseñanza sería la confirmación de los creyentes. Ese verbo confirmar que aparece en el versículo expresa la idea de afianzar, dar firmeza, fortalecer a sus hermanos. Oh, bendito Dios, es interesante notar que la intención del apóstol de visitar la iglesia en Roma no era con fines egocéntricos, ambiciosos por ganancias económicas o por buscar la preeminencia en la iglesia. La intención del siervo de Jesucristo debe ser siempre el deseo de edificar y consolidar a sus hermanos que han sido alcanzados para salvación por la preciosa sangre de Jesucristo. Todo creyente tiene algo que ha recibido de Dios para compartirlo a los demás. Ese es el Evangelio de Jesús. Pidamos al Señor que nuestras motivaciones de servir a nuestros hermanos siempre sea el impulso del amor de Cristo en el poder de su Espíritu. ¿Para qué? Para edificación y consolidación de la fe. Porque la evidencia de un verdadero siervo de Cristo es que desea edificar a sus hermanos, ser de bendición para ellos, pero no solamente ser de bendición, sino que también desea el siervo de Cristo ser bendecido por sus hermanos, edificado también por ellos. Esa es la edificación mutua entre hermanos. Oh Señor, haznos volver pronto a nuestros templos para alabar juntos y bendecir juntos el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí Dios envía su bendición. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, la segunda característica que evidencia a un verdadero siervo de Cristo es que éste desea ser de bendición, edificar a sus hermanos. La tercera evidencia, la tercera característica que evidencia a un verdadero siervo del Señor es que siente la obligación de proclamar el mensaje de la cruz. Se encuentra en los versículos 14 y 15 que acabo de leer. El versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es importante entender, amados hermanos, que el mundo greco-romano clasificaba a los pueblos y las personas según su grado de cultura, poniéndolos en una situación de superioridad o inferioridad los unos a los otros. Ser griego equivalía a ser culto, educado,
sabio, intelectualmente superior a los demás. Por lo tanto, la frase a griegos se refiere a aquellas personas que habían recibido la educación en la enseñanza griega y su cultura. Eran vistos por los demás como gente altamente intelectual, superiores a los demás a nivel cultural, filosófico y educacional. Y los no griegos eran considerados como personas incultas, torpes, sin educación, eran excluidos del poder, por lo que eran los débiles, socialmente hablando. Frente a las distinciones sociales y culturales que habían en aquella época, se presenta el poderoso Evangelio de Jesucristo como el gran igualador de toda la raza humana. ¡Aleluya! Derribando toda diferencia social, cultural y económica. Porque frente a la cruz de Cristo, tanto griego como no griego, sabio como no sabio, culto como inculto, letrado como analfabeto, somos pecadores, insuficientes, desobedientes e inmerecedores de la gracia y el perdón de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a esta horrible realidad de la raza humana, todo siervo de Jesucristo que ha recibido este maravilloso evangelio tiene una deuda, una obligación con todos los hombres sin distinción alguna de anunciar el gran mensaje de la cruz, las cuales son las buenas nuevas de salvación que puede alcanzar tanto al que tiene mucho como al que tiene poco. El apóstol Pablo se presenta como un deudor en relación con todo el mundo gentil. Ese término deudor, amado hermano, se lee literalmente como alguien que está obligado por haber contraído una deuda. Pablo sentía profundamente la obligación de anunciar el evangelio a los gentiles, a tal punto de exclamar a los corintios y decir: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! El apóstol sentía esta profunda obligación expresada como una deuda. Esta obligación tenía su origen y tiene su origen en el amor de Cristo. Segunda Corintios capítulo 5 versos 14 y 15 dice que el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. En otras palabras, el poder de la cruz obligaba al apóstol Pablo, al impulso del Espíritu Santo, proclamar el evangelio de Jesucristo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, sin distinción de personas. Al reflexionar en estas bellas palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿siento esta obligación de llevar este evangelio a todo el mundo? ¿Puedo decir lo que dijo Pablo? El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. ¿Puedo exclamar desde lo más íntimo de mí y decir: me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio? ¿Podré decir: deudor soy? Amada iglesia, amados hermanos, permitamos que el poder de la cruz de Cristo nos cautive y nos obligue a llevar este maravilloso evangelio de Jesucristo, que ha transformado a millones y millones de personas en el mundo entero. No importa el nivel de educación, no importa qué clase social pertenezca, ni la profesión que tenga. Todos necesitan conocer a Jesucristo y aceptarlo como único Salvador personal de sus vidas. Porque, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya, bendito Dios, aleluya, alabado Dios. Todo siervo de Cristo siente la obligación, pero al impulso de su amor, llevar el evangelio, no importando a qué cultura o qué nivel de educación tenga la persona. Él es tan necesitado como aquel que no tiene nada. Todos necesitan a Jesús. Te he presentado 3 características que evidencian a un verdadero siervo de Jesucristo. La primera, el siervo de Cristo vive una vida de oración. La segunda, desea edificar a sus hermanos mediante la palabra, el evangelio de Jesús. Y la tercera, siente la obligación, al impulso de su amor, proclamar el mensaje de la cruz. Esta es su palabra y ruego que esta palabra cobre vida en mi corazón y cobre vida en su corazón. Oremos al Señor. Amado Dios, oh, te doy gracias por tu bendita palabra que nos enseñas a vivir una vida rendida a ti, consagrada a ti, Señor, en compromiso, en consagración. Y nos dices, Señor, que para ser siervos necesitamos buscarte, orar, estar en comunión contigo. Necesitamos, Señor, consagrar nuestras vidas, volver a la cruz, rendirnos a la cruz de Cristo, para vivir una vida de servicio al impulso de tu amor y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Reconocemos que no podemos, somos necesitados de ti. Guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, a nuestro pastor, su familia y a cada una de las familias de nuestra iglesia y aún de aquellas iglesias que no conocemos. Si están predicando a Cristo y a este crucificado, bendíceles, Señor, unge sus vidas, como unge la vida de mis hermanos que están los jueves predicando, los martes predicando, coordinando, los que están clamando a Dios en sus casas. Ruego que tú bendigas a tu iglesia y nos unas en un solo espíritu para llevar a cabo la comisión de proclamar las buenas nuevas de salvación por todo el mundo. Úngenos, llénanos de ti y capacítanos para ser luz del mundo y sal de la tierra. Todo lo pido en el glorioso nombre de Jesús, nuestro querido y amado Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, y creo y sé que esta palabra ha sido de tremenda bendición para ti. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Hermano, digno soy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. Decláranos la fe, gozo y gratitud. Dinos otra vez la historia de su amor. Sigues todavía cerca del Señor, arde tu alma del primer fervor, está tu copa llena de bendición. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador, tan bendita y grata
grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Al escuchar tu voz que habla del Señor, dinos otra vez la historia de su amor. Tal vez un pecador se convierta a Dios. Dinos otra vez la historia de su amor. Muchos tienen sed en su corazón y en el mundo buscan diversión. Señálales la fuente de bendición. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. La ayuda que te ha dado en la tentación. Dinos otra vez la historia de su amor. Las pruebas de tu fe y su compasión. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos que Jesús es amigo fiel, aleluya, que es tu capitán y gran pastor. Socorro oportuno has hallado en él. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Qué hermoso mensaje nos dejó el Señor esta mañana, Amén. deseándoles que sea de mucha bendición para sus vidas. Y les dejamos invitados que nos sigan a través de esta plataforma. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.